Y la semana pasada nosotros abordamos el capítulo 4. Y el capítulo 4 de Josué, hablamos acerca de piedras que testifican. ¿Se recuerdan aquellos que estaban acá? Piedras que testifican porque fue el paso del Jordán, pasando el Jordán en seco. Y dijimos que las piedras de Gilgal fortalecen nuestra fe, porque era un testimonio visible, era un monumento que hicieron fuera. Hubieron otras piedras dentro del río, que esa después el agua las volvió a tapar y eso ya no se vio más, pero habían piedras fuera. Y dijimos que esas piedras de Gilgal fortalecen nuestra fe. También dijimos que las piedras de dentro del Jordán, que después el agua cuando cayó, ya no se iban a ver, habla del Dios de lo imposible, de aquel Dios que es invisible, de aquel Dios que creemos por la fe, que no vemos pero creemos. Y por último dijimos que las piedras también testifican a un mundo incrédulo, para que cuando otros vean y oigan y pregunten acerca de esto, ¿verdad?, puedan escuchar el testimonio de lo que Dios hizo en medio de nosotros. Y terminamos con una pregunta que daba para llevarse a casa. ¿Cuáles son tus piedras? En otras palabras, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás dejando allí de legado? Hoy, en el capítulo 5, vamos a hablar acerca de que la antesala de la victoria es la preparación espiritual. Definitivamente, hermano. La antesala de la victoria es la preparación espiritual, pero muchas veces nosotros lo hacemos al revés porque siempre andamos apurados, ¿verdad? Andamos a la carrera y metemos mano a las cosas y después que las cosas se traban, que no salen como pensamos, como habíamos calculado, como habíamos planeado, decimos, espérate un momentito, pero vamos a orar. No es que había que orar antes, es que había que buscar el rostro del Señor antes, es que había que entrarse con Él antes para saber si era en primer lugar, si era voluntad de Dios esto. Segundo lugar, cómo Él quiere que lo manejemos o lo hagamos. Pero nosotros muchas veces en nuestra naturaleza humana, que sucede muy a menudo, inmediatamente metemos mano al asunto y después es que reaccionamos y decimos, no, espérate, no lo hemos hecho bien allí. La conquista de la tierra de Canaán, hermano, fue un proceso. No fue algo así de la noche a la mañana, algo que Dios dijo ya de una vez, vayan. No, fue un proceso. Fue un movimiento que Dios fue guiando allí. En algunas partes Josué toma iniciativa propia, como fue mandar allí a los 2 espías. Ya Dios le había dicho que iba a entregar la tierra, pero igualito él quiso enviar 2 espías. Después también vemos nosotros el compromiso de las 2 tribus y la media de Manasés, que ellos ya tenían su territorio de este lado del Jordán. O sea, ellos no tenían que pasar, pero ellos habían adquirido un compromiso con Dios y Moisés de que ellos iban a dejar su ganado, las mujeres, los niños y todo acá, y los hombres de guerra que estaban listos para la guerra, iban a pasar el Jordán con el resto de las tribus y no iban a regresar a su tierra hasta que se conquistara lo último de la tierra y el resto de las tribus viviese en su territorio. Después vino ¿qué? El paso del Jordán allí. Por supuesto que ellos creyeron, con el paso del Jordán se afirmó la fe de ellos, ¿verdad? De que Dios estaba con ellos. Después el testimonio de las piedras, o sea, Dios viene estableciendo algo, guiando un proceso allí, mis hermanos. Ahora en este capítulo 5 nosotros vamos a ver no solamente el testimonio de las piedras que quedó en el capítulo 4, pero nosotros vamos a ver ahora la parte espiritual, la parte donde Dios empeñó su palabra. Viene la circuncisión y viene la Pascua en este capítulo 5. O sea, vemos que antes de que los muros de Jericó caigan, Dios ya ha venido preparando el terreno espiritual, el terreno de la fe, el terreno en la mente de este pueblo que iba a conquistar la tierra. Por supuesto que esta sería la primera Pascua
Este capítulo 5 reporta la primera Pascua que el pueblo de Israel celebra en la tierra prometida. Capítulo 5. Y también, por supuesto, el capítulo 5, no podemos dejar pasar esto, pero está al final, en los últimos versículos, donde Josué tiene un encuentro, por supuesto, con aquel hombre de manera especial, el hombre que tenía la espada desenvainada y él lo vio y tiene estas palabras. Ese se reporta al final. Y déjame decirle que esta experiencia que Josué tiene con él lo consolida como el líder que Dios ya sabía que era, pero que Josué queda consolidado en este momento como ese líder allí. Y vamos a ver el porqué de esto. Pero vamos a ir al versículo 1 allí, porque el versículo 1 se lee de la siguiente manera. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que bendiga la exposición de la misma, Señor, y que ayudes a este instrumento suyo en tus manos, Padre, para llevar tu palabra tal y como está. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, nosotros es que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete allí. En Éxodo capítulo 23, versículo 27, hermano, Jehová había dicho de la siguiente manera. Dice allí: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Y acababa de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Todavía ni siquiera conquistaba Jericó. Y ya esto que Dios había dicho atrás en Éxodo ya era un hecho. Es más, antes de esto ya era un hecho allí, dice: y donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ustedes se recuerdan allí por el capítulo 1, capítulo 2 de Josué, cuando los 2 espías van a Jericó. ¿Qué fue el reporte que dio Rahab allí? Nuestros corazones, nuestras vidas han desvanecido delante de ustedes porque hemos oído. Ya había miedo, ya había terror en ellos, porque habían oído lo que Dios había hecho. Ese es el punto. Lo que Dios había hecho. Y ahora, con el paso del Jordán en seco todavía, esto aumenta y va mucho más allá de Jericó hacia otros reyes. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho anteriormente. Donde quiera que vayas, que pises, mi terror, no el de ustedes. O sea, no pierda de vista eso, porque eso es muy importante en tu vida y en mi vida. Es el terror de Él en este caso específico. Pero cuando Él hace algo, es Él quien lo hace, no nosotros. No tu habilidad, mi habilidad. Sí, Él nos ha dado dones y talentos, nos ha dado fortalezas, debilidades, etc. Todo eso Él lo ha puesto en nosotros como parte de quienes somos. Pero déjame decirle que es Él el que hace todas las cosas. Es Él el que hace todas las cosas, mis hermanos. Mire cómo sigue diciendo el versículo 2 allí en adelante. Dice: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Arlot. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Sigue diciendo el versículo 8 y 9. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, me pasé por encima algunos versículos para no leerlo todo. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar
se ha llamado Gilgal hasta hoy. Hasta hoy. Hay ciertos debates o argumentos de que por qué los hijos de Israel no habían sido circuncidados en el desierto, ¿cierto? Porque habían estado 40 años en el desierto, hasta que pasara aquella generación. Y lo que Dios le había dicho a Moisés era que había que circuncidarlo porque era parte de la señal del pacto que se había establecido con Abraham. Entonces, hay diferentes opiniones de que no era propicio, de que el agua, bueno, etcétera. Habían diferentes. Eso no cambia absolutamente nada del por qué no se había hecho hasta ahora allí, mis hermanos. Pero quería dejarles saber esto. Ahora, es importante para este capítulo 5 que usted y yo entendamos, por lo menos muchos de ustedes tienen la historia, conocen la historia de cuando Dios llama a Abraham y establece su pacto con él, pero para aquellos que tal vez no lo han escuchado anteriormente o no lo han asociado con esto, porque este capítulo 5 tiene, por supuesto, esa importancia de la relación de Dios con Abraham, ¿verdad? Acerca del pacto que hizo con Abraham allí y las consecuencias del pacto a largo alcance. Y uno entendiendo esto, pues te ayuda a comprender este capítulo 5 aquí, mis hermanos. Dios escogió dentro de todo ser humano que vivía en aquel tiempo, escogió a Abraham. No por Abraham ser mejor que ningún otro, al contrario. No era mejor que otro. Dios escogió a Abraham de una región que se llama Ur de los Caldeos, que es en Mesopotamia. Un lugar idólatra. O sea, que no era un lugar, no era Abraham, digamos que un santo allí ni nada de eso. No. Dios le plujo y lo cogió de allí y punto. ¿Verdad? Y de ese hombre lo saca de Ur de los Caldeos y lo trae para acá, para Canaán, y lo viene llevando, y con él establece este pacto. En Génesis capítulo 12, 7, él dice que va a bendecir a Abraham, y en Abraham todas las familias de la tierra serán benditas, y establece allí una bendición para Abraham y su descendencia. En Génesis capítulo 17, unos capítulos más adelante, versículo 9 al 14, Dios establece con Abraham que todo hijo varón que nazca de su familia y de su descendencia, pues debería de ser circuncidado como señal del pacto que Dios hizo con Abraham allí, mis hermanos. Usted lo puede encontrar allí. Así que si no era circuncidado, quedaba fuera del pacto, era desechado del pueblo allí. Ahora, para el pueblo de Israel, esto era bien importante. Esta señal de la circuncisión era bien importante porque esto quería decir que pertenecía al pueblo del pacto de Dios. Por eso es que ellos, en los tiempos de Jesucristo, se gozaban tanto de esto. Por decirlo en palabras nuestras, presumían de esto, de que ellos eran realmente hijos de el pacto, ellos eran hijos de Abraham. Y realmente lo que Dios venía señalando y ya lo venía anunciando anteriormente por el profeta Isaías allí, era que Dios venía para establecer un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Ellos no entendieron eso, porque no es lo mismo la heredad de la tierra prometida que la heredad con Dios. Y ellos la unieron. Y dijeron, bueno, somos hijos de Abraham, tenemos la señal de la circuncisión, somos hijos de nuestra descendencia está segura. Pero cuando Jesucristo viene, dice, no. Por eso es que cuando él va cuando Nicodemo viene, mejor dicho, a él de noche, dice, a menos que naciere de nuevo, podrás entrar en el reino de Dios. O sea, no es que eres ya automáticamente por ser descendiente de Abraham y tener la señal de la circuncisión, es que ya vas a entrar.
sino es a través del Señor Jesucristo allí, mis hermanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29, también en Colosenses 2:11 dice, es judío el que lo es es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión la del corazón en espíritu, no en letra. No en letra. Y Pablo habla acerca de esto bastante en Romanos y clarifica mucho de este tema en Romanos allí, mis hermanos. Ahora, por lo que nosotros vemos en este capítulo, pareciera que Dios estaba esperando introducirlos a la tierra prometida para entonces hacer estas dos cosas. No lo había hecho en el desierto estos 40 años hasta que murió los últimos de esa generación que él dijo que no entrarían en la tierra prometida. Y había esperado hasta que pusieran pie en la tierra prometida para tener estas dos cosas. Circuncidar a toda esa generación que había nacido en el desierto y también tener la Pascua allí en el desierto. Por eso dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Josué, hoy, ya después de haber hecho la circuncisión, dice, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso es que aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Ya se acabaron las burlas de sus enemigos. Hoy este pueblo, con el paso del Jordán, con los sacerdotes venir y poner los pies en el agua, con el arca, le han creído al Señor. Hoy la fe de ustedes realmente ha dado testimonio de que esta generación cree a Dios. Esta generación quiere servir a Dios allí. Así que algunos han llamado este capítulo 5 y estos dos sucesos que pasan aquí como la renovación del pacto. La renovación del pacto allí con la circuncisión como señal de que estoy renovando mi pacto con ustedes y la celebración de la Pascua. Ahora, esto tenía un doble efecto porque esto tenía el efecto de que también continuaba infundiendo temor para los enemigos de ellos que estaban alrededor de ellos. Pero yo quisiera darle en este momento una aplicación práctica para usted y para mí. Una aplicación práctica para usted y para mí. El éxito en la vida cristiana, hermanos, no depende de nuestras estrategias, nuestras fuerzas, sino de nuestra condición espiritual delante de Dios. Se puede ser bien robusto, se puede tener mucho dinero, se puede tener de todo, you name it, de todo lo que usted quiera. Pero si delante del Señor estamos vacíos, siempre seguiremos buscando. Siempre seguiremos buscando cómo saciar eso allí. No importa lo que tengas, eso que a veces se alcanza, esas metas que a veces se logran, te dan una satisfacción y una complacencia, pero momentánea en el momento. Después que ya la disfruta, dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo tengo, ¿qué más? ¿Qué sigue? Y necesitas otra cosa más, y otra cosa más, y otra cosa más, mis hermanos. El éxito no depende de esto, mis hermanos, sino de nuestra condición espiritual delante de Dios. Dios instruyó al pueblo para que se preparara, pero no para la lucha, sino espiritualmente. ¿Te das cuenta? Antes de que se enfrentaran a los muros de Jericó, ya Dios los estaba preparando. Pero preparando espiritualmente. Porque antes de la lucha hay que estar preparado espiritualmente, porque si no, ¿cómo vas a resistir? ¿Cómo vamos a resistir? ¿Alcanza usted a ver cómo Dios va guiando al pueblo y nos da a nosotros algunos glimpses de enseñanza para nosotros? Prepárate, hermano, porque las luchas siempre están ahí afuera. Siempre están. Están alrededor de nosotros, están en el hogar, están en la calle, están en el trabajo, están en el negocio, están en la escuela.
Están en la iglesia, están en todas partes. ¿Ok? En todas partes. Por lo tanto, hay que estar preparados. Verdaderamente que sí, mis hermanos. Ante cualquier adversidad, decisión, emprendimiento que te enfrentes, primero prepárate espiritualmente. Para que puedas tener claridad, para que puedas tener discernimiento y puedas ver allí, tendrás lucidez, tendrás paz a la hora de tomar decisiones y tendrás seguridad también. Miren, mis hermanos, cuando un león macho en la selva ruge, ese sonido viaja kilómetros, hermano. Es increíble. Ese sonido viaja kilómetros y los otros depredadores que están en ese entorno allí, mis hermanos, levantan los oídos, porque yo lo he visto en Discovery, ¿ok? Yo no he estado ahí, ¿ok? Déjame aclarar eso. No, porque dice, hermano, ¿pero cómo usted logró ver todo eso? No, yo lo he visto en Discovery. Y seguro que usted también, ¿ok? A estas alturas ustedes saben que Discovery y History son de mis canales de esos favoritos. Pero levantan las orejas y se ponen tenso a buscar por dónde es que viene. Y los que pueden ponen pie en polvorosa, huyen, se esconden. Se esconden, mis hermanos. Y fíjense, hermano, eso es solamente escuchando el sonido de su voz. No lo han visto, pero escuchando el sonido, ellos realmente se ponen nerviosos. El enemigo de nuestras almas no se debilita porque usted sea fuerte o yo sea fuerte, usted sea más comprometido o menos comprometidos. El enemigo de las almas se debilita cuando escucha al león de la tribu de Judá rugir a favor suyo, cuando usted se entrega delante de él y se pone en sus manos. Ahí es que él dice, este no viene solo. Este no viene solo. ¿Te das cuenta? Mire los versículos del 10 al 12, dice, estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua. O sea, ya habían tenido la circuncisión, la renovación del pacto. Así como Dios estableció el pacto con Abraham y Moisés después hizo circuncidar a todos los que salieron allí de Egipto, ahora vino la renovación de este pacto, pero no con aquella generación, porque aquella generación murió en el desierto. Sí, solamente Caleb y Josué entraron, pero sino con la nueva generación que había nacido en el desierto, renovó su pacto en Gilgal antes de entrar. Ahora viene la Pascua también. Aquella misma Pascua que habían celebrado en Éxodo capítulo 12 al salir de Egipto. Aquella Pascua que culminó con la muerte de todo primogénito, donde no se encontrara la sangre en los dinteles de la casa. Esa misma Pascua ahora la van a celebrar y dice, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y dice el historiador Josefo que allí, antes de llegar a Jericó, hay una explanada bastante amplia, como de 3 kilómetros, que es especialmente buena para que acampara el pueblo. Porque algunos historiadores dicen, bueno, este es la parte de Gilgal. Otros dicen, no, que estaba más arriba, más abajo. Lo que sí se sabe es que está esa explanada allí y que en esta explanada era parte del cultivo de lo que es la ciudad de Jericó. ¿Por qué es parte de que ellos lo usaban para cultivar fuera de lo que es la ciudad? Porque estaba al lado del río Jordán. La frescura del agua, el agua allí accesible, era buena para cultivar. Es una de las, hasta hoy, es una de las áreas más fértiles de todo Israel. La parte de la llanura esta del Jordán, la otra está allá arriba cerca de Megiddo. Son dos áreas que ellos tienen muy fuertes, cerca del monte Carmelo, donde pasó lo de Elías y los profetas. Por allá en esa zona, porque hay arroyos también y hay esplanadas. Pero dice Josefo que allí sería el lugar apropiado porque habían palmeras, había sombra y había agua.
y ellos podían allí descansar hasta que sanaran de la circuncisión. No se iban a meter a conquistar Jericó así como estaban. Entonces, hasta que sanaran, estuvieron unos cuantos días allí. Y dice, el día después, versículo 11, de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y uno dice, bueno, pero ¿y de dónde sacaron todo eso? De lo que la gente de Jericó había dejado allí. Acuérdense, el terror había caído en ellos ya. Para allí no iban a ir. Dejaron sus cultivos, dejaron todo allí. Dice, el maná, versículo 12, cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Hermano, regocijémonos en las obras de Dios. Regocijémonos en las obras de Dios. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua es algo bien significativo para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que significa? Significa que dejaron a Egipto atrás, dejaron la esclavitud atrás, ahora a ser un pueblo libre. Eso es lo que significa, que Dios se acordó de ellos y que descendió para librarlos y vino a librarlos. Así que habían pasado 40 años en el desierto. Ahora estaban a las puertas de Jericó. Y antes de conquistar la tierra, el Señor le dice, es momento de recordar de dónde ustedes salieron. Es momento de recordar quiénes fueron sus antepasados, dónde estaban sus antepasados y quién los sacó antes de que entren a la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, porque el celebrar la Pascua iba a fortalecer su fe. Y también les iba a dar esperanza a ellos allí, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que obró cosas sobrenaturales en Egipto para lograr esa libertad con las 10 plagas, que ellos tenían que haber escuchado las historias esas porque se repetían una tras otra. Es el mismo Dios que acababa de abrir el Jordán y es el mismo Dios que le estaba ahora haciendo pacto con ellos. Así que esto animaría mucho a ellos su fe para seguir adelante lo que tenían que seguir, hermano. La celebración de la Pascua, y esto también aplica para ti y para mí, es un vivo recordatorio de mirar de dónde Dios nos ha liberado. Porque por eso dice el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado allí, comió pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y después en el otro versículo dice, y esta sangre representa ¿qué? Mi pacto, mi nuevo pacto, que por vosotros ha sido derramada para perdón de pecados. De donde el Señor nos ha liberado. Así como le recordaba a este pueblo que acababa de pasar el Jordán, hey, ustedes, sus generaciones atrás fueron esclavos en Egipto, pero ahora son libres. Vivan como libres, no como esclavos. Ahora hay unas ciudades que hay que conquistar, unos pueblos que hay que conquistar. El Dios que se sacó de allá está con ustedes ahora. Hay que seguir adelante. Así, mis hermanos, nosotros también. Ellos no debían de olvidar eso. Y yo creo que nosotros tampoco debemos de olvidar eso, mis hermanos. El Evangelio exige recordar que fuimos comprados con precio de sangre. ¿Ya? Y hay algo significativo dentro de estos versículos que leímos también. Versículos 11 y 12. Comenzar a comer del fruto de la tierra es un indicativo ¿de qué? De que ya estás en la tierra prometida. El futuro aquel que se veía en el pasado ya llegó. Ya estás en la tierra prometida. Fíjense que el cese de la provisión del maná habla de qué? De que Dios es fiel. Dios proveyó por 40 años todo ese tiempo, fielmente, para ellos. Una vez que pasan el Jordán y comienzan allí a disfrutar de lo que habían dejado las personas de Jericó, que era suficiente para que ese pueblo se abasteciera,
Dios cortó el maná. No lo hizo antes. Dijo, ahora ya estás en la tierra prometida, ahora esta tierra te va a proveer, pero tú tienes que cultivarla, tú tienes que cuidarla. ¿Okay? Así que Él proveyó hasta que las condiciones fueron propicias para su sustento, mis hermanos. Dios provee, hermano, pero Él espera que tú y yo seamos diligentes también. Que seamos diligentes y hagamos nuestra parte. Y déjame decirte la última parte aquí de los versículos 13 al 15. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y él le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No se sabe por qué Josué andaba por allá, tal vez se había retirado un poco del campamento, quizás estaba observando la ciudad de lejos, ¿entiende? Para él como estratega militar, como general del ejército que estaba al frente, líder, él quería tal vez cerciorarse, ver con sus propios ojos, no solamente lo que le dijeron los espías, sino ver. Y él andaba por allá, mirando. Y ahí tiene el encuentro con este hombre. Y dice el versículo 14, le responde, dice, no, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Hermano, no importa dónde vayas, no importa el tiempo que tome, no importa las condiciones, nunca un cristiano verdadero viaja solo. Nunca viaja solo. No viaja solo, mis hermanos. Vayamos donde vayamos. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. O sea, que sea que usted va al doctor, Él va contigo. Sea que usted va a una cita de migración, Él va contigo. ¿Sí o no? Sea que vas al trabajo cada mañana, Él va contigo. Cuando vas a la escuela a los exámenes difíciles, Él va contigo. Cuando vas a lo que sea, hermano, Él va contigo. Nunca vamos solos. Nunca. Ya se lo había dicho Dios a ellos anteriormente. En Deuteronomio capítulo 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa palabra le fue dada a Moisés. Y ya Moisés había pasado. Y ahora tenía el liderazgo, ¿quién? Josué. Pero la palabra seguía viva y eficaz. Y sigue tan viva y eficaz para ti y para mí como lo fue en aquel día. Hoy lo sigue, mis hermanos. Le fue allí ratificada a Josué. Cuando usted lee Josué, que nosotros lo leímos, capítulo 1, versículo 5, ¿se recuerda? Yo voy a estar contigo. ¿Pero qué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Se recuerda? Pero por si fuera poco, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos lo dice a nosotros también. Entonces la palabra es viva y eficaz, como dice ella misma, y sirve para ti y para mí también. Fíjense que es interesante que Josué tiene una experiencia muy parecida a la que tuvo Moisés. ¿Se recuerdan? Aquellos que han leído la Éxodo se recuerdan la experiencia de Moisés cuando andaba buscando ¿qué? Las ovejas de su suegro y vio aquella zarza que estaba con fuego y no se consumía. Y sabe que cuando yo estaba meditando en este asunto, me recordó el fuego del horno
allá donde estaban los 3 amigos de Daniel. Porque a pesar de que fue Nabucodonosor o los que servían a Nabucodonosor quienes calentaron el horno y lo calentaron muy por encima de lo que lo calentaban regularmente, allá dentro del horno, cuando los echaron a los amigos, ellos no se quemaban. Y había una cuarta figura dentro de ellos, ¿verdad? Y es interesante porque en la zarza ardiendo, el fuego estaba, pero la zarza no se consumía también. Hay algo interesante en todo eso ahí, mis hermanos. El poder del fuego aún se somete a nuestro Dios. Es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Pero volviendo a la experiencia de Josué, es muy parecida a la de Moisés, porque cuando Moisés se acercó allí, de aquella zarza ardiendo salió una voz. Y tiene una conversación con Josué, pero una de las cosas fundamentales que le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y ahora, como que Josué escuchó esta historia anteriormente, pero ahora la está viviendo. Qué tremendo. Mire lo que es Dios. Cómo Dios le dijo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Dios es fiel a su palabra. No porque tenga que hacer cada detalle, simplemente que así fue en este caso. Y le dijo allí: quita las sandalias de tus pies, mis hermanos. Josué le hizo una pregunta: ¿tú eres amigo o enemigo? Estoy parafraseando, está ahí delante de nosotros. ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? La sorpresa de Josué fue la respuesta de este hombre. Le dijo: ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Yo soy el comandante, el capitán del ejército del Señor. Ahora, cuando él dice esto, y quiero que usted tenga en mente que era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. O sea, tales como aquellos que vio Abraham, que pasaron por su casa y él los invitó a comer, como aquellos que fueron a Sodoma y Gomorra y entraron a casa de Lot. Una persona como usted y como yo. Pero traía esa espada en la mano, fuera, desenvainada. Pero Josué entiende que ese personaje no es cualquier personaje. Y él llega y se hace reverencia delante de él, porque él entiende en el espíritu que no era un hombre común, sino que era alguien sobrenatural. Y aparte, lo que él le dice: yo soy el comandante del ejército del Señor. Los teólogos y comentaristas bíblicos, pues los conservadores en su gran totalidad, no puedo decir todo, pero ellos creen que esto es una teofanía, una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Antes que llegara en el Nuevo Testamento y tomase carne, habían ciertas apariciones en el Antiguo Testamento y muchos de ellos creen que esta fue una de ellas. ¿Por qué? Porque otros han dicho no, que era un ángel. No, yo no pienso que fuese un ángel. Ahora, si tú me dices el ángel del Señor, que también es asociado con Jesucristo, sí, eso sí puedo yo aceptarlo. Pero un ángel, así fuese Gabriel, Miguel, un arcángel, no. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque él acepta adoración y la adoración solamente es para Dios. Segundo lugar, porque él dice: quítate las sandalias porque el lugar que estás, ¿qué es? Santo es. ¿Y qué es lo que santifica un lugar? La presencia de Dios. Dios. Entonces yo pienso que sí, yo pienso como estos hermanos que era una aparición del ángel de Jehová o el Señor Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento allí, mis hermanos. Y Josué lo hizo completamente allí. Y fíjense cómo Josué le dice: ¿qué tiene
que decirle mi Señor a su siervo. Aquí sale una buena lección para nosotros. Sí, una buena lección. Dios no es nuestro aliado para mis proyectos. ¿Ok? Sino que los proyectos son de Él y nosotros somos los que debemos de alinearnos con sus proyectos. Pero, como vuelvo y repito, y dije al principio, muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Nosotros no es que nos alineamos con sus proyectos, sino que queremos que Él se alinee con nuestros proyectos. Y le pedimos, mira, que sea así, que sea así, y le dibujamos todo. Cuando Él tiene proyectos para ti y para mí. ¿Y cómo iba a ser la caída de Jericó? Dios ya lo tenía. ¿Qué andaba Josué mirando? Tal vez un tipo de estrategia. Vamos a subir por aquí, vamos por allá, tantas miles por acá, tantos miles por allá. Yo no sé qué es lo que andaba Josué allí mirando, pero él estaba inquieto en él. Y Dios se aparece allí y él entiende y le dice, ¿qué tienes que decirle a tu siervo? En otras palabras, yo voy a hacer lo que tú me digas. No lo que yo esté pensando ni lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que tú me digas, porque si lo hago lo que tú me dices, tendré la victoria. Habrá victoria. Y eso fue lo que hizo Josué. El darle 7 vueltas a Jericó era una locura. Era una locura. Tocar trompeta era una locura. Pero eso fue lo que Dios instruyó y eso lo vamos a ver después. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Allí, mis hermanos. Josué hace 2 cosas que verdaderamente lo consolidan como el líder que era. Primero, se postra y busca la voluntad de Dios, no la suya. Y segundo, se quita el calzado de sus pies en obediencia, por supuesto, a la instrucción que le dio este hombre allí. Y quitarse el calzado de los pies también significa, o simbólicamente, es despojarse de su propia autoridad y ceder la autoridad a alguien mayor. Y él hace esto y queda consolidado, por supuesto, como ese líder que ya Dios había llamado y sabía que él era allá, mis hermanos. Te voy a decir cuatro takeaway, 4 cosas que te puedes llevar de este capítulo. Te puedes llevar un montón más, muchas más, pero yo te voy a dar 4 nada más de este capítulo que podemos llevarnos a casa. La primera es que tu carácter y madurez interna importan más que tu velocidad y tus estrategias. Sí. Tu carácter y madurez interna importan más que tu velocidad y tus estrategias, mis hermanos. Las victorias externas que Dios en su gracia y su misericordia te permite obtener y conquistar son el resultado de previas preparaciones internas en tu vida. Así como te prepares, así Dios te va a usar. Las renovaciones en la vida siempre van a contribuir a nuestro crecimiento. Sí. Habían pasado 40 años en el desierto. Era tiempo de renovar la señal del pacto, la circuncisión y la Pascua también. Recordar lo que Dios hizo por ellos. ¿Y sabe qué? No hay nada malo que cada vez que usted y yo tomemos la cena del Señor, cada mes que lo tenemos aquí, que nos corresponde la semana que viene, meditemos en nuestra vida espiritual cómo está. Que renovemos nuestro compromiso con Él. Porque es a Él a quien servimos. No es a mí, no es aquí a esta iglesia, es a Él. Y aquí, cada uno de nosotros somos instrumentos en sus manos. Y es bueno renovar para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio allí. Tercero, el fin de un recurso milagroso o cómodo no significa que Dios te abandonó, refiriéndome al maná. Sino que es hora de trabajar, sembrar y cosechar en una nueva temporada.
Se acabó este negocio, se acabó lo otro, acá ya no está la bendición del Señor, ya Dios apartó su mano de bendición sobre mi vida. No, es hora de que te pongas a pensar de otra manera. Dios no te ha abandonado, nunca vamos solos. ¿Va a haber contradicción en esto? No. Quiere decir que tal vez esto ya no te conviene. Quizás esto ya no es para ti. Quizás Dios está evitando cosas en un futuro que está viendo y te está moviendo de ahí. O sea, muchas cosas en este sentido. Y cuarto y último, dejemos de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes personales. Mejor preguntémosle cómo podemos alinear los nuestros con los suyos. Señor, ¿es esta tu voluntad? Esto es lo que tú quieres. Este es mi deseo. Séale sincero porque Él lo sabe como quiera. Esto es lo que a mí me gustaría. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que estoy visualizando. Pero esto es lo que me conviene. Esto es lo que tú has diseñado para mí. Esto es lo que te agrada. Si no es así, quítalo y ponme en el lugar donde tú quieres que yo esté. Hermano, la verdadera victoria del cristiano se encuentra bajo el liderazgo de Cristo, no fuera de Él. La verdadera victoria del cristiano se encuentra en el liderazgo de Cristo. Termino con la meditación que dice, para conquistar es necesario primero prepararse para la batalla. ¿Sí o no? Observe usted las personas que los soldados y todo, mírelo desde ese punto de vista literal. No tienen que ir ellos, por ejemplo, cuando viene a reclutar jóvenes, ¿no los llevan a un camp para prepararlo? Y me parece que es corto el tiempo, deberían de prepararlo un poco más, pero a veces por la urgencia lo preparan, ¿qué? 2, 3 meses, no sé, más o menos por ahí, o un poquito más. Deberían de prepararlo un poco más, porque luego se van a encontrar en la batalla con un poco de cosas que no estaban ellos nunca. Pero bueno, así pasa también en todas las preparaciones. Pero aún así, en la parte literal hay que prepararse. Usted y yo no es que vamos a tener batalla, es que sí vamos a tener batalla. O sea, las batallas están sí o sí. Los obstáculos están sí o sí. Entonces yo creo que seríamos sabios si nos preparamos. Si nos preparamos antes, seríamos sabios. ¿Por qué? Porque no quiere decir que voy a salir victorioso de todas las batallas, pero voy a saber qué hacer en cada momento. Voy a saber qué hacer en cada momento. Vamos a orar y mientras oramos, mediten lo que Dios te haya hablado en este día. Mediten lo que Dios te haya hablado en este día. Y es mi oración que Dios te dé fortaleza para que puedas tomar decisiones en Él, basadas en Él, en lo que Él quiere para tu vida. Porque, ¿sabes qué? Dios siempre quiere lo mejor para ti, para mí. Él no quiere lo malo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por este día precioso, por la vida que nos presta. Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, estudiarla, compartirla y reunirnos, Señor, de la manera como lo hacemos en este lugar libremente. Es un privilegio, Señor, que no lo tomamos a la ligera, porque hay otros lugares donde sufren mucho para poder escuchar siquiera un pedacito de tu palabra, Señor. Y nosotros la tenemos aquí con todas las comodidades habidas y por haber, Señor, y te damos gloria y te damos honra.